Buenos días. Buenos días. Gracias a todos los compañeros de la corporación y miembros de esta comisión informativa de Economía extraordinaria y urgente que se convoca previa al pleno que se va a celebrar en cuestión de una hora para llevar a su aprobación, si así se estima oportuno, dos expedientes de modificación presupuestaria que han podido conocer y que tratamos de alguna manera de impulsar para que sean efectivos pues lo antes posible, porque los plazos de aprobación, saben ustedes, que se alargan un poco en el tiempo con las publicaciones y con los pasos que hay que dar, y teniendo en medio el mes de agosto, que tiene varios días inhábiles, pues demora todavía mucho más la aprobación para que podamos poner en marcha muchas iniciativas, relataré algunas de ellas ahora mismo, para que las áreas, y agradezco aquí la presencia no solo de los compañeros, sino también de los distintos responsables de las distintas unidades, que de alguna manera en esta modificación presupuestaria pues van a ver o pueden ver, digamos, compensadas en sus presupuestos a la hora de llevar a cabo las distintas iniciativas que en él se contienen y que han estado informadas por los distintos servicios para que puedan así llevarse al efecto, ¿no? En primer lugar, teníamos que pronunciarnos sobre el carácter urgente de la sesión. Hay que votar en este punto. Votaciones. ¿Esta Gema? Vale. Vale. 9 votos a favor, 2 abstenciones. El siguiente, el punto número 2 es el primero de los expedientes. Como habrán podido observar, es un expediente de mucha mayor cuantía que el segundo, de 24.339.546,46 euros. Es un expediente que, como hemos hecho en otras ocasiones, hemos dividido, por decirlo, por bloques que vienen a ser áreas de gestión o unidades de gestión, mejor dicho, para un poco que los miembros de la corporación puedan identificarlo. Y dentro del acuerdo que en comisión hemos tenido los miembros de esta comisión, cuando hablamos de modificaciones presupuestarias, aunque hay que votar el punto en su globalidad, cuando toque votar, sí es verdad que en acta recogemos, pues en ocasiones, cuando así han querido los compañeros de la comisión, hemos recogido pues el posicionamiento en algunos de los puntos que en él se encuentran. ¿Es correcto? ¿Les parece que lo mantengamos así? Miro la oposición, a los grupos de la oposición, que hagamos ese pronunciamiento por separado o simplemente votamos en bloque. ¿No sabe lo que le estoy preguntando? Sí, ¿les parece bien que lo hagamos así? Muy bien. En aras a facilitar eso que hemos hecho otras ocasiones. La primera, no voy a entrar voy a tratar de ir un poco a los números más gruesos, pero sí trasladarle que el primer de los bloques, pues de 556.000 euros, se corresponde con los importes, lo ven ahí, correspondientes a las facturas y certificaciones que entraron dentro de la fecha marcada en la circular de cierre, pero que no se imputaron al 2016. Existe una circular de cierre que elabora la Intervención General para adecuar el flujo de facturas que vienen, sobre todo a final de año, y que no se produzca un bloqueo, y se trata de alguna manera de establecer un cierto calendario. Cuando esos calendarios, pues las facturas no entran en plazo, pues de alguna manera no pueden ser imputadas al ejercicio 2016 y han de ser imputadas al ejercicio 2017, para no originar una merma a las distintas unidades afectadas por ese
por esa situación, pues por eso se suplementan esos créditos para que el crédito se mantenga. Luego hay cuatro juntas municipales de distrito que suman un total de aproximadamente unos 46.000 euros, concretamente la Junta Municipal Distrito Este, Ciudad Jardín, Humilladero y Bailén Miraflores, que por motivos similares a los expresados anteriormente, pero también otros relativos a por ejemplo, pues por ejemplo, en el caso de la Junta Municipal del Distrito Este, trabajo de diversas calles por daños por las inundaciones de febrero, gastos que tuvo que realizar la Junta de Distrito por las conocidas inundaciones de febrero, o Ciudad Jardín por una actividad que se realiza justamente en los últimos días del año y que por lo tanto no puede ser imputado en el presupuesto. Así como la limpieza de unos aseos en el Parque de la Alegría, que conoce también mi compañera Lorena Doña, en el distrito, que saben que es pues son unos aseos que se encuentran allí y que deberían de estar atendidos por el kiosco, pero el kiosco no ha salido no ha salido adjudicado en el último concurso que ha hecho la Gerencia Municipal de Urbanismo de kioscos en los parques públicos, y para no originar una merma en el servicio, pues suplementamos esa partida al distrito, ¿no? El siguiente punto es el relativo a cultura, que son aproximadamente unos 200.000 euros, donde se recogen la actualización de precios del contrato CACMA, especialmente. Yo ya este tema lo hemos podido conocer. Les hablo del contrato que tenemos con el CACMA. Es un contrato que cuando se presupuesta en el año, pues se presupuesta según unos índices de precios estimados, unos índices de precio al consumo estimados, un IPC estimado, y que cuando se cierra el año, pues ya es cuando se conoce la desviación, que algunas veces es en positivo y otras veces es en negativo. Aquí, por lo que podemos observar, pues se presupuestó por debajo de lo que finalmente ha sido el IPC, y por lo tanto sale una cantidad a compensar, en este caso al concesionario, de 56.000 euros. Luego hay actividades que tienen que ver con la Noche de los Libros, el Instituto Cervantes, con la Fundación Musical, que suman en total pues unos 50.000, 70.000 euros. Un segundo. Discúlpenme que, evidentemente, cuando se trabaja durante varias semanas con un expediente de modificación con tantas partidas, al final el último borrador no estaba actualizado y ya me lo han pasado los servicios de presupuesto. Hablaba de las actividades recogidas. Luego hay una subvención nominativa a la Congregación de Patronos San Ciriaco y Santa Paula, los patronos de esta ciudad de Málaga, para la restauración parcial del trono por 5.000 euros. Luego hay una subvención nominativa a la Cofradía del Cautivo para la restauración de su imagen por 12.000 euros. Y para el baldaquino de la Hermandad de la Santa María de la Victoria, el baldaquino de la Virgen, bueno, para el patrimonio, evidentemente, que tenemos en nuestra ciudad y, por lo tanto, en este caso, para nuestra patrona. Hay una partida de publicidad, exposiciones del Palacio Episcopal, adquisición, material didáctico audiovisual para difundir actividades de la generación del 27 y realización de programas didácticos de música para la Fundación Victoria. En servicio operativo, trata de no ir tan punto por punto, servicio operativo 1.374.100 euros para una partida para pagar a determinadas constructoras por las actuaciones que tuvieron que hacer con motivo de las inundaciones de febrero.
Y el suministro eléctrico, 1.330.000 euros es la partida más importante. Esto supone que la apertura del mercado energético pues nos ha supuesto para el año, o preveíamos para el año 2017, que la licitación y adjudicación en este nuevo entorno de competencia iban a suponer, como realmente están suponiendo, un ahorro cuantitativo en el coste de la energía que tiene que pagar el Ayuntamiento de Málaga. Preveíamos que la adjudicación y de todos los lotes iban a estar listas al principio del año 2017, no ha sido así en uno de los lotes y, por lo tanto, el ahorro, que en principio estaba previsto ya en el presupuesto, no se está aplicando en toda su dimensión, en toda su extensión, y hay que suplementar la partida de servicios operativos pues con 1.334.000 euros. Evidentemente, cuando quede definitivamente adjudicado, pues tendremos pues todo bastante bien, todos los ahorros posibles bastante bien recogidos. En nuevas tecnologías, 42.000 euros a la Fundación Cotec, con la que venimos colaborando como patronos, una fundación que lleva a Cristina Garmendia, y en materia de innovación nos aporta mucho valor añadido a las actuaciones que hace el Ayuntamiento de Málaga. Aquí trataremos de trabajar, entre otras actividades, por el tema de innovación pública, un tema que también nos viene bien ya como dentro de la propia gestión del Ayuntamiento de Málaga. En juventud, suplementar 20.000 euros con la edición Alterna en la Movida. En medio ambiente, un cambio de denominación a una de las subvenciones nominativas, porque no es el Patronato de Turismo, sino es la empresa pública Turismo Costa del Sol, una subvención que se le venía dando hace tiempo. Entierros de beneficencia, 70.000 euros, una partida, como saben, para las personas que, pues tenemos que atender sí o sí, o atiende Parcemasa, para poder, pero vía subvención, para poder atender a las personas que hay que darle sepulcro y por lo tanto no hay recursos para atenderlo, pues son personas pues que están, evidentemente, porque no tienen familiares o una situación complicada a nivel económico, ¿no? Decía, luego un servicio especial de programa de vigilancia y control de mosquitos intensivos, un asunto que se ha aprobado aquí en este pleno, con 21.000 euros para que se aumenten las actuaciones que realiza la área de medio ambiente en materia de control de mosquitos. En comunicación, una partida de policía institucional de 116.000 euros. En protección civil, baterías y parches de repuesto en desfibriladores por 17.500. Policía local, diferentes partidas, 140.000 euros para fundas antihurto, reparación de elementos de transporte, escudos balísticos para las pruebas que hay que hacerle a los escudos, motos eléctricas. El servicio de extinción de incendios también lleva una partida de 109.819 euros para equipos de intervención en condiciones climatológicas adversas. Turismo lleva un conjunto amplio de partidas de 210.000 euros, donde evidentemente se recogen partidas de promoción de nuestra ciudad, partidas de presencia nuestra en diferentes eventos internacionales, partidas para señalética turística, acciones promocionales para el programa Andalusian Soul, ampliación del banco de imágenes, etcétera. En bienestar social hay una partida de casi 700.000 euros que va principalmente, entre otros asuntos, para el personal de refuerzo de dependencia, con 110.000 euros, para un plan de cobertura de necesidades básicas, 259.000 euros. Esto tiene que ver con los comedores escolares que tenemos que atender a los niños que se quedan pues en los meses de verano sin la ayuda que la Junta de Andalucía da durante el resto del año. Entonces, esos niños, pues evidentemente hay que atenderlos. De hecho, creo que hay una moción en este pleno para tratar de alguna manera de recoger esa situación de necesidad y de que los ayuntamientos nos estamos viendo obligados a atender esta necesidad básica. Luego, un programa de dinamización comunitaria de la barriada de la Corta por 20.000 euros, programa de tratamiento a familias con menores, tanto sueldo de salario y seguridad social, por 57.000 euros. Economatos, suplementar la partida del convenio actual en 112.000 euros. Mobiliario de 2 centros de mayores que se van a abrir en breve plazo, o ampliaciones, por 1.500 y 4.500 respectivamente. El convenio de Asima para las redes pensionales sin hogar por 35.000 euros. El convenio para la inserción laboral, el plan de emergencia social por 24.000 euros. Un convenio nominativo de la Federación de Peñas por 29.750 y una adecuación y adaptación del Centro Social de Mayores de Sagrada Familia por 45.000.
Igualdad de oportunidades tiene una partida de aproximadamente unos 190, bueno, de 200.000 euros, pero son 193.218 euros, entre otras partidas para suministros relativos a un plan a un proyecto europeo que desarrolla el área de igualdad de oportunidades, para suplementar la cantidad que damos a la subvención a Demeter, a la asociación que trata de proteger a las víctimas de violencia de género, para reuniones y conferencias en campañas de violencia de razón de género, tanto publicidad y espectáculo, todos campañas de violencia por razón de género. El Teatro Cervantes, una actividad que vamos a realizar como una campaña relativa a esta campaña de violencia por razón de género, para pisos de transición, contratación de empresas, una campaña de publicidad, de prevención de violencia sexual sexista, guías de secundaria para el programa Vivir en Igualdad, apoyo técnico sobre indicadores de género y presupuestos con enfoque de género y una campaña de concienciación amplia de 95.000 euros para la prevención de la violencia de género, también aprobado por este Pleno. Participación ciudadana, una subvención excepcional por razones humanitarias al pueblo sirio por 30.000 euros y el canon de playas por 432.000 euros, que ya lo explicamos en su momento, que es relativo al canon que nos pasa a la demarcación de costas cuando ya se adecuan las cantidades previstas a las que realmente tenemos que pagar por esa gestión que hacemos de ese espacio público, pero que es propiedad de la demarcación de costas. Accesibilidad, dos partidas por 20.309 euros, para la Fundación 11, para la celebración de un congreso de tecnología y turismo para las personas con discapacidad, y una subvención nominativa a CEPER, que también para resolver situaciones económicas. En deportes, 413.000 euros, entre otros asuntos, destacaría por una caída de un muro en Santa Rosalía Maqueda por motivo de las lluvias por 60.000 euros. Del centro, de la gestión que estamos haciendo del Centro Deportivo del Torcal, pues surgen determinadas cantidades, como pueden ver, con motivo de esa gestión en precario que se está realizando para que las personas puedan seguir disfrutando de esa infraestructura deportiva, pero por otro lado para que la empresa siga gestionando ese tema y no se nos vaya y no tengamos un problema también con trabajadores, etcétera, ¿no? Esperamos que en breve se adjudique ya ese contrato, esa concesión, y puedan entrar el nuevo concesionario para gestionar la gestión de el Centro Deportivo del Torcal. Y una partida para alquiler en la piscina V-Life de Campanilla, alquiler de carreras de callejones de la piscina, de calles en la piscina que hay allí en el PTA, para que puedan disfrutarlo los vecinos, especialmente los vecinos de Campanilla. Gerencia Municipal de Urbanismo, una partida importante de 7,2 millones, entre otros para 950.000 euros para las inversiones por inundaciones 19 de febrero que tuvieron que realizar los servicios de gerencia, principalmente en el distrito este, en la calle Flamingo, creo que es, o Flamingo, y Flamenco. Y sentencia de expropiación de terreno, 6,2 millones, una sentencia que ha estado recurrida, de hecho se ha recurrido ya al Constitucional, pero ya en el Supremo no nos han dado la razón y evidentemente hay que pagar, se nos condena al Ayuntamiento de Málaga a pagar lo que entiende el juzgado que hay que pagar, ¿no? Y no el precio que nosotros preveíamos. El Instituto de la Vivienda, 362.000 euros para actuaciones en cubrición de zonas de ascensores, obras de mantenimiento y reparación de VPO, reforma de equipamiento deportivo en Ciudad Jardín. En el INFE, 200.000 euros para determinadas actuaciones en materia de empleo, como el programa de formación incentivada, programa SOS Empresa, Feria de Empleo 2017 y otros proyectos de formación y empleo, agencia de colocación y servicios generales. Promálaga, Gamépolis, para una actividad que se ha realizado recientemente, una feria, aportación municipal para 3 proyectos europeos aprobados. Ruego silencio, por favor. Y en Málaga Deportes y un incremento en la dotación para el polo de contenidos digitales. Málaga Deportes y Eventos, 120.000, donde, diversas actividades, muchas de ellas acordadas con Diputación y con la Consejería de Turismo para que se desarrollen en la ciudad de Málaga, campeonatos interesantes que captan, turismo y población que viene y actividades que se generan en materia deportiva, que, pueden ahí tener una
tienen una amplia, digamos, recorrido por distintas actividades. El Palacio de Villalón, 25.000 euros para la reforma de la tienda y climatización del espacio, sobre todo el apartado de climatización, y una amortización de deuda anticipada por 11,5 millones, que, como ustedes conocerán, estaba recogida en las bases de ejecución del presupuesto, que compensaba de alguna manera el préstamo que teníamos previsto concertar este año. El préstamo ya está concertado, la amortización de préstamo pues se hace por el mismo importe, pero en el camino, es importante destacar, pues nos ahorramos, por esa refinanciación, en definitiva, que supone esta operación, nos ahorramos unos 405.000 euros en la vida útil del préstamo que se amortiza, ¿no? Porque el préstamo actual pues es a un tipo de interés pues mucho menor que el que estaba concertado anteriormente, ¿no? Este es el expediente. No sé, si quieren, les cuento el siguiente y entramos en turno Sí, continuamos el siguiente. Bueno, pues le explico brevemente. El siguiente es muchísimo más corto. Supone, por un lado, 60.000 euros, que es el expediente. Bueno, no he dicho del anterior expediente, discúlpenme que se me ha escapado. La otra columna, la de financiación. La financiación del expediente primero se realiza pues con los ahorros en los intereses de la deuda del año 2017 en curso. Se hace también con el fondo de contingencia, evidentemente, porque tenemos un fondo de contingencia que puede atender diversos gastos, y por remanentes positivos de tesorería que se han generado respecto al año anterior, y por último, por refinanciación de las propias partidas pues dentro de hay determinadas áreas. Por ejemplo, contaba lo de Turismo Costa del Sol, pues que supone una reimputación del nombre y no un cambio de financiación. Bueno, eso es en la parte de financiación. En el segundo expediente hay el cuadro, como ustedes pueden ver, hay una subvención, hay una aportación a la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz para los servicios de transporte, de ayuda y acción social de 7.000 euros, especialmente para asociaciones que se dedican al reparto de alimentos en el distrito y que tienen dificultad de mover pues las mercancías cuando les llega un volumen importante, y acuden a la Junta Municipal de Distrito para que le ayude al transporte de esas mercancías. Pues se le da ayuda a la Junta Municipal de Distrito, se le suplementa la partida para que pueda atender con elementos de transporte esta situación. Y 4 subvenciones, concretamente a las subvenciones nominativas, a distintas hermandades para el patrimonio para el patrimonio de la Semana Santa y de estas cofradías, concretamente para la Paloma, para Estudiantes, Mediadora y Misericordia, que lo tienen también descrito, todas ellas por importe de 14.000, 15.000, 12.000 y 12.000 respectivamente. Bueno, finalizada mi intervención, corresponde el turno de los distintos responsables. Tiene la palabra el señor Espinosa. Puede comentar. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Seré lo más breve posible. En principio, hacerle la crítica que yo creo que corresponde. Usted entrega esto sin tiempo, sin forma, con apenas menos de 24 horas para que se pudiese estudiar, analizar y tener un posicionamiento claro. Esto personalmente no parece que sea de recibo, por más prisa que ustedes tengan en hacer esta modificación de crédito, que trata de gastar 24 millones de euros en gastos de un presupuesto que se aprobó hace poquitos meses, en abril concretamente. Lo que a mi juicio supone una perversión del presupuesto aprobado, y nos parece una forma de driblar a la oposición, de driblar a la ciudadanía y de escaparse usted del debate político, de escaparse usted de la oposición y de zafarse también de la ciudadanía al escapar de la exposición pública que tiene que tener el presupuesto. Usted hace una modificación de crédito de 24 millones después de 2 o 3 meses de aprobar un presupuesto que no le supone
más que acordarlas con sus socios de investidura y driblar a la oposición de negociación de la que también usted tanto presume. Por otra parte, refleja una mala planificación del presupuesto, y esto ya no lo digo yo, lo dice usted mismo al modificar el presupuesto 3 meses después, una mala gestión en lo que tiene que ver con el remanente que a usted le sobra del año pasado y una mala ejecución del presupuesto. Consiste, decía, en gastar 24 millones de euros no presupuestados hace pocos meses, y la baja de intereses de préstamo de los 4,3 millones que todos los años, cuando estas negociaciones que usted convoca a los grupos de la oposición, le decimos que está inflado y usted dice que no está inflado, y una vez más se demuestra que lo inflan el año anterior para ahora hacer una baja de las modificaciones, y siempre casualmente con casi agostosidad, casi digo porque todavía le faltan unos días, viene y presenta esta modificación de crédito. La baja del fondo de contingencia, pues nos parece, como dice la propia ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad, la necesidad de la baja de este fondo de contingencia sería por carácter no discrecional y no prevista en el presupuesto. Muchos de los gastos que usted presenta aquí, a nuestro juicio, tendría que estar previsto en el presupuesto y no son sobrevenidos. Y así también lo recoge el informe del interventor, que refleja que esos gastos Para terminar, sí. tendrían que estar recogidos, porque no son, repito, gastos sobrevenidos. Y por último, del remanente, que como le decía anteriormente, es lo que justifica la mala gestión y la mala planificación del presupuesto. Con todo esto también le digo que con la mayoría de gastos que usted presenta estoy totalmente de acuerdo, pero con el tiempo, la forma y el modo en que usted nos presenta esta modificación de crédito no nos parece la más acertada. Muchas gracias, señor Espinosa. Tiene la palabra el señor Zorrilla. Gracias, presidente, y muy buenos días a todos y todas las presentes. Seré muy breve. Suscribo íntegramente lo que ha manifestado el señor Espinosa en cuanto a la forma de traernos hoy aquí esta modificación del crédito presupuestario. Decirle que ustedes llevan, señores del equipo de gobierno y señor Conde, una peligrosa deriva en este tema, porque ya no nos quejamos siquiera de que no se intente negociar, dialogar con los grupos de la oposición o con la mayoría de los grupos de la oposición. Parece que ustedes solo negocian ya con sus socios de investidura, sino que además nos traen la información apenas un día antes de seguir por este camino. No sé qué va a ser lo próximo en la próxima modificación de créditos. Quizás nos lo den el mismo día en que se convoque la comisión. Efectivamente, la modificación de crédito se presenta apenas 3 meses después de haberse aprobado el presupuesto municipal y, como bien decía el señor Espinosa, revela una mala gestión de la ejecución del presupuesto anterior en cuanto a gran parte de los remanentes que hoy pues se utilizan para financiar estas modificaciones y estos nuevos destinos, algo que ponemos de manifiesto y lo pusimos cuando se discutió el anterior y anteriores presupuestos municipales, pero sobre todo es que junto a gastos que son imprevistos y verdaderamente son imprevisibles, como podría ser el mejor ejemplo los gastos derivados de las inundaciones ocurridas en este año, pues ustedes presentan también gastos que están imprevistos, pero sí que eran previsibles, como por ejemplo, pues serían los equipos de seguridad destinados a policía local, protección civil, extinción de incendios, con los cuales estamos completamente de acuerdo, pero no entendemos cómo no se preveyeron en el anterior presupuesto que, repito, hemos discutido hace apenas 3 meses. Por eso, para terminar en este primer turno, nosotros compartimos muchos de los
gastos que se presentan en esta modificación de crédito presupuestario. En el segundo turno, si ha lugar, pues espero referirme uno a uno a los que estamos a favor y los que no, pero como en otras ocasiones va todo en el mismo paquete, nosotros, nuestro grupo, haciendo un esfuerzo en la votación global, nos abstendríamos, manifestando en todo. Puede proseguir, profesor. Bueno, he dicho que voy a permitir esas puntualizaciones que se quiere y que evidentemente se hace. Sí es verdad que hay dos puntos, es decir, que hay el punto número 2 es un primer expediente y el punto número 3 luego hay una votación por el segundo expediente. Bueno, se interpreta que es así, que no se vota la globalidad de los dos puntos. Sí. Entendido, vamos, estamos. Sí. Del primer punto, correcto. Tiene la palabra el señor Carballo, por los ciudadanos. Gracias, presidente. Bueno, primero, buenos días, saludar a todos los presentes. Esta modificación presupuestaria, nosotros compartimos prácticamente todos los gastos que aquí se explican y se expresan en las dos modificaciones que se han explicado ya. Hay algunos puntos concretos, con los que a lo mejor nos gustaría que no apareciesen, como puede ser la actualización de precios del CACMA o, por ejemplo, también la sentencia de expropiación de terreno. Entendemos que pecamos, estamos tropezando continuamente en las mismas piedras, pero no deja de ser cierto que hay que atenderlas. Son una sentencia judicial que habrá que atender y unas necesidades pues que habrá también que atender por parte de este ayuntamiento. Entendiendo que compartimos prácticamente la totalidad de las partidas que aquí se han relatado, nosotros vamos a votar favorablemente a estas dos modificaciones presupuestarias y nos gustaría que, nosotros que no vamos a entrar en los motivos o lo que motiva que se tengan que presentar estas modificaciones presupuestarias, sí que es cierto que en cierta forma vienen bien para recuperar esas inversiones que son necesarias por imprevistas también que puedan ir surgiendo durante el año, como vienen siendo como fueron las de las inundaciones, como bien se ha dicho ya. Pero entendemos que es una herramienta que se suele repetir cada año y que lo que hay que hacer es aprovecharlas bien y destinarlas para necesidades reales que tenga este ayuntamiento en cada momento. Nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Carballo. Tiene la palabra la señora Torralbo por Málaga Ahora. Gracias, presidente. Buenos días a todas. Nos encontramos, como se ha dicho, con una modificación presupuestaria sobrevenida y de improviso, ¿no? Porque realmente el no tener la documentación, por mucho que haya unos cuantos días y no mucho anunciado que se iba a llevar a cabo, no deja de ser pura improvisación. El hecho de que se tarde más o menos en realizarla, cuando no se informa a la oposición, cuando no se comenta siquiera los contenidos a los que se refiere, significa mala gestión también por parte del equipo de gobierno, con ese enorme remanente que ha quedado del ejercicio anterior y con esta modificación que, aunque pequeña respecto a la que nos queda por hacer, supone un 3,69 del presupuesto. Con carácter de urgencia y en menos de 24 horas hemos tenido que valorar y analizar cada uno de los puntos modificados. Entendemos que hay cuestiones que obviamente son de razón, son urgencias. Hemos visto la utilización del fondo de contingencia para la obra a realizar tras las inundaciones y temporales, pero también, por otro lado, nos preocupa que se ha agotado el fondo de contingencia y estamos en el mes de julio del año. Queda mucho año por delante y quedan meses también de fuertes lluvias, trombas y posibles riesgos. También queda un verano por delante que también se amenaza con ciertos peligros para el tema de los incendios y demás. Entonces no nos parece o no entendemos por qué no se ha podido buscar otra solución para que no se quede el fondo sin recursos para dotarnos en la mitad del año. Además, vemos también una partida importante del intereses de la deuda que va a financiar este expediente y, como se ha dicho, pero es que es cierto, siempre hemos dicho que se estaba valorando por encima de los intereses del mercado, de las medias de los últimos años y de lo que otros ayuntamientos aplican a su deuda. Y realmente,
año tras año vamos viendo que hay unos remanentes importantes, en este caso de 4.300.000 de intereses de deuda. Y por otro lado, vemos también un importante gasto en amortización de la propia deuda, cuando sabemos, y no nos queda duda, que en el próximo expediente, que rondará los 80 millones de euros, va a haber una cantidad muy importante para amortizar deuda, porque es imposible que ustedes puedan gastar en inversiones financieramente sostenibles el importe del remanente que aún queda. Así pues, quisiéramos también aclarar por qué no se ha podido posponer esa amortización a la otra modificación de crédito y haber mejorado el gasto corriente y las necesidades que en algunos casos todavía sigue viviendo esta ciudad en situación de emergencia en muchos casos. Si atendemos al detalle, pues obviamente hay cosas razonables, como he dicho, hay gastos que pueden haber sido imprevistos. Puede proseguir. Que han podido ser incluso más contabilizados en una cuenta que no era la correcta según se informó después, transferencias dentro del mismo área de diferentes capítulos, pero también hay gastos que obviamente se podían haber previsto y no se ha tenido en cuenta. Bueno, no quería extenderme, pero quería dejar algunas cosas que espero que el segundo turno sea un poco más largo. Muchas gracias, señora Torralbo. Por el Grupo Municipal Socialista, señor Trujillo. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas las presentes. En menos de 24 horas viene este expediente de modificación de crédito por valor de 24 millones de euros a nuestras manos y entendemos que obviamente este es un procedimiento existente en la normativa y como tal no es criticable. Sí lo es que sea una cantidad tan abultada, que es cierto que algunas facturas han sido por errores o cierres contables producidos demasiado pronto en el tiempo, efectivamente, pero ahora otros son ejemplos de una mala gestión en determinadas áreas, ya que se entiende que no ha habido una previsión por parte de este equipo de gobierno a la hora de realizar las partidas presupuestarias ordinarias. Obviamente existen ciertas partidas como son el aumento de 116.000 euros en publicidad institucional o facturas sueltas en servicios de este tipo por más de 50.000 euros en las que difícilmente van a encontrar nuestro apoyo, ya que son unos aumentos bastante cuestionables. Hay también un incremento de inversiones que creemos positivas, que benefician a los barrios o son ayudas sociales. En eso no estamos en contra, pero se debe entender por parte de los ciudadanos que así se plasma en los acuerdos que este punto se vota como un todo que son 24 millones de euros. En el todo no estamos de acuerdo. Un ejemplo que se va a entender por todo el mundo es que nosotros estamos de acuerdo en decir que sí a 19.772 euros en trabajo en calles con daños por la lluvia, que efectivamente este grupo, y supongo que la mayoría que compone esta comisión también lo estará. Sin embargo, en ese mismo todo están cerca de 200.000 euros en facturas de más publicidad, como hemos comentado con anterioridad. Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que pedir a este equipo de gobierno que, en primer lugar, antes de presentar estos expedientes de modificación de crédito, debería hablar con el resto del grupo para que seamos conocedores de lo mismo y se puedan articular partidas que sean aprobadas por la mayoría del Pleno, frente a un todo que ustedes nos presentan sin acuerdo previo, donde nosotros no estamos ni mucho menos al 100% de acuerdo. Pero como no ha sido así, nos hemos encontrado esta modificación con nocturnidad y alevosía, de la que supimos de su existencia la semana pasada y hasta ayer no se depositó la información. Por todo ello, este grupo no votará favorablemente a la misma. Si ustedes quieren contar con estos votos favorables en el futuro, les pedimos que nos hagan partícipes de la misma. No obstante, tienen votos suficientes para sacar adelante a la misma junto a Ciudadanos. No es lo ideal, no es lo mejor, pero es su decisión, es su voluntad, la de apartar, pese a no tener la mayoría, al resto del grupo, confiando sus apuestas, como veremos en el siguiente punto. Gracias, señor Trujillo, por ajustarse al tiempo. Bueno, muy rápido, por hacer algunos de los comentarios que se han sucedido aquí, al señor Espinosa, decirle cuando utiliza los términos, en fin, creo que muy políticos, muy así rimbombante, de birlar a la oposición, el debate. Bueno, aquí estamos en una comisión informativa con un expediente que se trae a su valoración y a su aprobación y a su votación. Entiendo
que cuando dice usted de birlar a la política, porque el procedimiento dice que es así, que la modificación se trae al Pleno, primero a la Comisión y luego al Pleno, precisamente para que, en virtud de los elementos que se recogen aquí, finalmente se produzca un debate y un posicionamiento político. Entiendo, porque hay asuntos muy interesantes y otros que a lo mejor pues no gozan de su apoyo, pero yo creo que aquí hay muchos asuntos que usted conoce bastante bien y que este Pleno precisamente en mociones ha aprobado. Me vuelvo a referir al tema de violencia de género, me vuelvo a referir al tema de los comedores escolares y me vuelvo a referir a otra serie de elementos que usted seguro que está viendo aquí reflejada su votación en mociones de los plenos que se han sucedido aquí. Por cierto, exposición pública. Las modificaciones presupuestarias, al igual que el presupuesto, recordarle que también están sometidos a exposición pública. La misma. Periodo, esto irá, si sale con el voto favorable, irá a su exposición pública para que los malagueños puedan conocerla. Por cierto, modificación presupuestaria que en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, recordarle, donde gobiernan partidos cercanos a usted, no tuvieron presupuesto y tuvieron que hacer una macromillonaria operación de modificación presupuestaria para tener lo que se podría ser un pseudo presupuesto para poder funcionar durante el año. Señor Zorrilla, decirle que evidentemente cuando habla de falta de previsión a 3 meses escasos después del presupuesto, yo quiero recordar que aquí también se funciona con un presupuesto prorrogado, que está desde el minuto 1 funcionando. El presupuesto prorrogado también origina estos espacios de ahorros que son los que se ven repercutiendo y se ha hecho todos los años. Y yo diría que la gran mayoría de ayuntamientos a mitad de año, por ese presupuesto prorrogado y por ese presupuesto ya en vigor, a mitad de año suelen hacer, evidentemente, nutriéndose, y empiezo a contestar también a la señora Torralbo, nutriéndose, entre otras partidas, de los intereses, de los intereses que se van generando, de ahorros de intereses por los préstamos que tenemos. A mí me gustaría, y está aquí la responsable del Departamento de Gestión Financiera, y el director del área de Economía, evidentemente, si en algún momento yo he descolgado el teléfono para pedir que se inflen las partidas de pago de intereses. Jamás este concejal ha descolgado el teléfono para pedir que se inflen ningún tipo de partida. Se corresponde con un informe que elabora el Servicio de Gestión Financiera en base a las previsiones que deben de ser prudentes a la hora de ver la posible subida de tipos de interés y que automáticamente se comería el escaso colchoncito que va quedando a veces a mitad de año para atender este tema. Yo quiero decirlo así para que no se me malinterprete o no se quede aquí la duda de que yo trato de llamar, o se trata de que políticamente buscar esa solución. Por cierto, falta de previsiones, evidentemente, señor Zorrilla, nos gustaría también más actuaciones haberlas recogido en el presupuesto. El presupuesto es limitado. Entendíamos que las cuestiones más importantes venían recogidas. Como sabemos que además suele existir ese remanente a mitad de año, se han vuelto a recoger actuaciones como las que usted comenta de la Policía Local y de Bomberos. Recuerdo que en Bomberos ha habido una inversión importante en los presupuestos del 2017, pero hay una partida adicional que se nos ha pedido y por lo tanto lo hemos incorporado. Pero ya de entrada el presupuesto recoge importantes partidas, no todas. Ahora conseguimos sacar algunos ahorros para tener más actuaciones necesarias, como han podido observar. Imprevisión no se tiene cuando estamos hablando de inundaciones, evidentemente, lo han dicho ustedes. Imprevisiones no se deben de tener cuando se tienen sentencias. No sabemos si van a venir las sentencias, pues pueden venir o no. Imprevisiones tampoco se tienen cuando hay cuestiones de oportunidad, cuando tocan la puerta a otras administraciones. Se ha celebrado aquí un encuentro del Instituto Cervantes, un tema que tiene una promoción importante para la ciudad. Pues si hay una cuestión de oportunidad que no estaba prevista, hay que también incorporarla, porque quiero recordarle que lejos de esos 24 millones, los casi 7 millones o 6 millones y medio es una sentencia y 11 millones y medio es la amortización de la deuda. Por cierto, amortización de deuda que evidentemente yo tengo que decir que cuando habla de por qué no se hace posteriormente y no se hace ahora, al final la amortización de deuda tira del mismo sitio, es decir, los remanentes que se incorporan del año anterior se amortiza ahora
o se amortice después, hay que hacerlo así. Pero en el primer momento que podemos cumplir la base de ejecución, la cumplimos y amortizamos. Y no hay que demonizar la amortización de la deuda, que también es importante, de alguna manera, en la medida de las posibilidades, atenderla. Porque tampoco podemos pensar que el no amortizar supone poder gastar más sin ningún tipo de límite a otro tipo de cuestiones, porque bueno, también tenemos las cuestiones de estabilidad presupuestaria, está aquí el interventón y el área de economía, el techo de gasto, en fin, hay cuestiones que, por otro lado, nos condicionan a la hora de crecer. Y por último, señor Trujillo, trata un poco de afearme el hecho de que se trate de una subvención que, insisto, que tampoco tiene tantas partidas como un presupuesto, por cierto, que me gustaría que le preguntara a su compañero de bancada, señor Conejo, que lo conoce perfectamente. A nosotros, al equipo de gobierno no, al Partido Popular, estando en la oposición, se nos entregaba el presupuesto de la Diputación Provincial, el informe del interventor, en el mismo momento que estaba iniciándose el pleno de aprobación de presupuesto. Nada más y nada menos. Es decir, cuando aquí se está trayendo en tiempo y forma, no es un presupuesto excesivamente grande, son 2 grandes partidas y luego son micropartidas, algunas de ellas de modificaciones que se han realizado, de mociones que se han aprobado en este pleno. Insisto, lo de la falta de previsión, cuando apunta el señor Trujillo, ya le he comentado lo de los comedores escolares. Yo no voy a presupuestar los comedores escolares en inicio, en el presupuesto municipal. Yo no lo voy a hacer, porque es una obligación de la Junta de Andalucía. Es una obligación de la Junta de Andalucía que desatiende en este ayuntamiento y en otros ayuntamientos. ¿Qué puedo hacer? En base a esa necesidad fundamental a lo largo del presupuesto y haciendo ver a la Junta de Andalucía que debe de atender a los ayuntamientos por esto que estamos adelantando, debe de resarcirnos, porque económicamente son mucho más capaces que nosotros. Por lo tanto, nosotros, en el momento que tenemos la posibilidad de incorporar el remanente, pues atendemos esta cuestión, por ejemplo, de los comedores escolares, ¿no? Y no me alargo más en mi exposición respecto a los puntos. Señor Espinosa, si quiere concretar algo más. Brevemente, señor Conde, le diría que le dije diblar a la oposición y diblar a la ciudadanía. Yo no sé si usted pone en la misma balanza un debate como el que estamos teniendo aquí ahora, político, por cierto, que el mismo debate cuando son los presupuestos. Yo no sé si usted mira a la bancada del público, si ve alguna cámara de prensa, algún interés por la opinión pública, si cree que esto va a tener una repercusión ciudadana, por más que después, evidentemente, la ley le obligue a usted a tenerlo en exposición pública. Me refería a lo que le interesa a la ciudadanía, que espera el debate presupuestario para opinar y no espera que se le drible, le repito, por esta modificación de crédito que ya se va haciendo todos los años como una costumbre. Cuando usted hable de Barcelona, pues yo le pediría que argumente un poco mejor y que se documente un poco mejor de lo que pasa en Barcelona, que por cierto, su partido... Sí, termine. Que bloquear los presupuestos, evidentemente, de una forma agresiva, como siempre hacen cuando están ustedes en la oposición. Y no creo que usted tenga que reconocer que nosotros en la oposición seamos tan agresivos y no le tendamos tanto la mano a sus supuestas negociaciones, aunque después acaben solo con la bancada, con el grupo de Ciudadanos. Reconozco usted que no es la mejor forma de presentar esta modificación de crédito, aunque le vuelvo a repetir que puedo estar de acuerdo con más del 80% de los gastos, como usted mismo dice. Y también le reconozco que es normal que usted no presupueste los comedores de la Junta de Andalucía, pero reconozco usted que sí es normal que presupueste muchas de las cosas que vienen hoy aquí. E incluso le diría, lo que pasa es que tengo poco tiempo, lo de la amortización de la deuda de los 11 millones, hecho que no queda nada claro, por lo menos a mí, de cuándo se pide este presupuesto, si se llega a pedir para ahora amortizarlo. De acuerdo. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. La verdad es que su segunda intervención me ha llenado de preocupación, porque usted viene a reconocernos que sí, que hay gastos que eran perfectamente previsibles, pero que ustedes ya cuentan con que se podrá hacer una modificación del crédito presupuestario y unas cosas las meten en el presupuesto y otras cosas las dejan pendientes pues para la modificación de crédito presupuestario. Yo creo que la modificación de crédito presupuestario es un instrumento que permite la ley perfectamente, pero su razón de ser es destinarla a los gastos que son previsibles, no jugar con distribuir los gastos
previsibles y previstos entre el presupuesto y las posteriores modificaciones. En cualquier caso, y para ser muy breve, nosotros estamos a favor de la mayoría de los destinos de esta modificación del crédito presupuestario, y por señalar cuestiones en las que no compartimos son... Puede terminar, sí, sí. Las subvenciones nominativas que se recogen en el apartado de cultura, la publicidad de la exposición de la sala del Palacio Episcopal o la amortización anticipada de deuda, que supone la mitad de la cuantía total de esta modificación. Gracias por su brevedad, señor Zorrilla. Tiene la palabra el señor Carballo. Gracias, presidente. Bueno, nosotros ratificarnos nuestro voto favorable a la modificación presupuestaria. Y bueno, solamente comentar que nosotros debemos ser la mejor noticia del Partido Socialista en este ayuntamiento, la presencia de Ciudadanos, porque constantemente se escudan en que nosotros vamos a votar que sí, para que ustedes puedan, pues no sé si abstenerse o votar que no, pero seguro que votar que sí tampoco. Entonces, bueno, parece ser que le damos pie a dejar de ser un partido responsable y no apoyar ni presupuestos ni modificaciones presupuestarias, con la excusa de que Ciudadanos lo va a hacer y van a salir adelante. Bueno, creo que es un argumento un poco frágil, pero bueno, un argumento también. Así que ustedes verán cómo plantean sus votaciones, pero creemos que lo responsable sería, como mínimo, abstenerse, y si no es votar que sí, pero como mínimo deberían de abstenerse. Muchas gracias, señor Carballo. Señor Torralbo. No iba a entrar en ello, pero claro, si ustedes actúan como si le dieran la mayoría absoluta al Partido Popular, pues eso es lo que ocurre, porque poco respeto están teniendo al resto de la oposición cuando tampoco imponen que se dé la información con más tiempo y que se hagan las cosas de otra manera. Se reúnen en despachos oscuros y allí pactan y les parece normal. Pues hay quien no le parece normal, señor Carballo. Pero yo tengo una pregunta para el señor presidente de esta comisión. ¿Puede usted orientarnos de cuánto irá a amortizar deuda al final de la aplicación de todos los remanentes y las modificaciones presupuestarias que se van a realizar en este ejercicio? Porque realmente todavía, como queda bastante, pues no podemos hacernos la idea. También quería saber cuándo el señor alcalde tendrá en cuenta que lo que está ocurriendo con los sistemas libres, los sistemas locales de espacios libres, no es una cuestión que no se podía prever. No es la primera sentencia en la que se gana en el Tribunal Supremo y eleva en tantísimo que vamos a pagar por... Sí, para terminar, sí. No hay segundo punto para turno, me voy a extender un poquito aquí. Le pregunto porque como teníamos 2 puntos y eran 2 intervenciones cada uno... Que prosiga un poco vale. Más, sí, sí. Pues eso. Queríamos saber cuándo se iba a tener ya un criterio adecuado a estas expropiaciones que nos están costando mucho dinero, pero que es que los tribunales están avalando continuamente y nos estamos encontrando que luego es algo imprevisto. Pues ya no están imprevistos, porque ya está ocasionándose muchas veces. Y luego realmente aquí subyace también una ingeniería financiera sobre cómo ustedes se meten en un crédito para amortizarlo en el ejercicio siguiente con porque les falta transferencia de la PIE o cualquier cuestión de esta, y luego lo amortiza, bueno, pues encima además así intentan rebajar la deuda para que parezca que el gasto corriente no va a superar. Ya es el segundo año también que acuden a ese tipo de actuaciones que la verdad muy transparentes no son, y sobre todo pues detrás de esto que está presentar unos presupuestos estupendos de cara luego finalmente no se cumple en un porcentaje muy alto. Entonces nuestro voto va a ser negativo en estos 2 expedientes, por supuesto en el segundo absolutamente. Ya está bien de subvenciones nominativas, ya está bien, si ustedes quieren proteger el patrimonio histórico-cultural, hagan una convocatoria de libre concurrencia competitiva y dejen darse a dedo a quien les da la gana, es que no tienen ni por dónde cogerlo. Y en el primero, aceptando que ha habido cuestiones muy importantes como aquellas dotaciones del fondo de contingencia para las inundaciones, pero que nos han dejado en descubierto para las próximas que puedan venir, pues entendemos que a pesar de que hay algunos gastos necesarios y tal, la manera de hacerse, las formas, el proceso e incluso todo lo que esconde y subyace por detrás que no se aclara, y la imprevisión que al fin y al cabo no nos permite que lo apoyemos, aunque podamos estar de acuerdo en que algunas partidas son necesarias ahora y cuando se aprobaron los presupuestos, pero no estaban. Muchas gracias, señor Trujillo. Señor Trujillo. Efectivamente, el Partido Socialista, por responsabilidad,
va a votar que no a un aumento de partidas de 200.000 euros en publicidad institucional cuando se ha dejado sin ejecutar, por ejemplo, 600.000 euros en camiones de bomberos. Y efectivamente aquí nos hemos encontrado, como ya he dicho anteriormente, con un totum revolutum que se ha presentado y que nosotros entendemos que debería haberse separado por concepto y que podría contar con el voto a favor o la abstención de gran parte de los grupos. Y en cuanto efectivamente a la ayuda alimentaria que usted propone de los comedores escolares, recuerdo que son escolares, efectivamente se le da a todos los críos, a todos los niños y las niñas, que a los servicios sociales... Sí, puede seguir, si toque... Ah, bueno. Vale. Gracias, José. Gracias, José. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Trujillo. Yo lamento escuchar algunos posicionamientos en contra respecto al expediente en cuestión, entre otras cosas porque evidentemente, y así se ha reconocido por las diferentes exposiciones, son muchos más los puntos a favor que se recogen aquí y que son necesarios ponerlos en marcha para que tengan lugar esas actuaciones. Hablo en materia, por ir a lo muy concreto, en materia de bienestar social o en materia de igualdad de oportunidades o en materia de empleo, que luego nos ponemos todos muy puestos a la hora de exigir al equipo de gobierno partidas en ese sentido, y cuando viene el momento de aprobar esas partidas, que en su mayoría están fundamentando de forma positiva este expediente, ni siquiera la abstención sea un elemento meramente a cuestionar por parte de ciertos grupos municipales en la oposición. Me parece de una cierta incongruencia que se aprueben aquí mociones y que luego, cuando se trata del respaldo aquí jurídico, que no es necesario negociar en despacho, que simplemente se trata de llevarlos aquí y traerlos aquí y lo ven reflejados aquí, otros temas que ustedes no compartirían, pero bueno, evidentemente hay una cierta acción de gobierno y por eso, de alguna manera, tratamos de impulsar desde el equipo de gobierno, pero hay otros elementos en los que coincidimos todos y que están reflejados aquí. Así que ya le afearé yo la conducta cuando traten de llevar mociones tratando de evidenciar la inacción en determinadas políticas, y le diré, pues cuando ponemos el dinero y los recursos, ustedes ni siquiera se plantean la abstención. No el voto favorable, ni siquiera la abstención. Flaco favor le hacen pues a Puerta Única, a los programas de empleo, al programa de igualdad de oportunidades. Por cierto, señor Trujillo, le he escuchado bien, publicidad institucional. Hay una partida especialmente importante en materia de una campaña no sexista de igualdad de género. Si hay alguna responsabilidad o corresponsabilidad que debe tener los ayuntamientos en materia de prevención de violencia de género, es la pedagogía que se hace en las campañas. Precisamente se recoge aquí, porque la competencia en sí, evidentemente, de ahí que el pacto sea de Estado y el pacto afecte a las grandes administraciones, no tanto a las pequeñas, pero cuando ponemos esos recursos, pues también se nos vota, en este caso por el Grupo Municipal Socialista, o el anuncio que ha hecho, en contra. Yo lamento pensar que estas modificaciones, que siempre han tenido la abstención o el voto favorable del Grupo Municipal Socialista, yo no me esperaba, sinceramente, que viniera un voto en contra. No me esperaba que con los nuevos aires, que viene con la nueva portavocía y el nuevo equipo, viniera un voto en contra. Ese negacionismo me llena de tristeza, porque pensaba que la idea podía ser algo distinta. Y sin embargo, volvemos al negacionismo y al no es no que ya conocemos del nuevo líder socialista. Y decirle, señora Torralbo, que evidentemente, de la amortización de deuda será un siguiente expediente. Y quiero decir, la IFS, hablamos de inversiones financieramente sostenibles, cuando conozcamos, con los análisis que haga
el área de economía y luego con la intervención, saber exactamente, yo soy incapaz de saber cuáles son los créditos que habrá que imputar, que por cierto la ley nos obliga a imputar de determinadas maneras, no podemos pensar que lo podemos gastar en lo que nos dé la gana. De ahí la cobertura de las IFS, del cambio en la ley de la Ley de Presupuesto General del Estado para que podamos actuar durante el 2017 y 2018 con las IFS y por lo tanto habrá una actuación importante en este sentido. Pero el número exacto, evidentemente, pero hoy honestamente no se lo puedo dar ahora mismo porque no lo conozco ni yo. Y decirle que en temas de sentencia, yo tengo que decirle que debemos de ser prudentes. Es decir, le recuerdo una sentencia donde las personas que nos demandaban, me parece que era el Colegio del Monte, no hay un responsable de urbanismo, pero he llamado al gerente sobre la marcha, creo que estaban los demandantes en 68 millones de euros, 68 millones de euros, que luego llegó el Tribunal Superior de Justicia y lo rebajó a 34, y que recurrimos y el Supremo lo dejó en 4. Si tuviéramos tenido que presupuestar la previsión de 68 millones de euros o incluso de 34, imagínese usted el bocado que le damos para poder atender a otras situaciones. Tratamos de ser, de alguna manera, consecuentes con lo que preveemos que puede ocurrir y, evidentemente, en ese ámbito nos movemos. Y en materia de fondo de contingencia no es más que una partida que se dotó este año especialmente un poco más, pero que si faltara el dinero, como es en este caso, y se sucedieran otras situaciones, pues evidentemente este ayuntamiento estaría, ojalá que no tenga que hacerlo, pero estaría, digamos, con capacidad económica para poder desarrollarlo. Y yo, pues no tengo más elementos que comentar y reiterarme un poco en los planteamientos que he comentado, ¿no? Procede la votación del punto número 2. Votaciones al punto número 2. Siete votos a favor, 4 votos en contra, 2 abstenciones. Procede la votación del punto número 3. Siete votos a favor, 5 votos en contra, 1 abstención. Bueno, pues agradeciendo el tiempo de las personas de la comisión y a los que han estado presentes para atender alguna duda, damos por concluida esta comisión. Muchas gracias a todos.